Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video voy a explicar algunos conceptos básicos sobre las ecuaciones de segundo orden. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en las ecuaciones homogéneas y no homogéneas. Ya en esta parte del tutorial vamos a hablar de las soluciones que se van a dar. Se van a dar nuevas soluciones, una solución complementaria y una solución particular. Vamos a saber también la combinación lineal, cuando es independiente y dependiente esa parte, y también cómo utilizar el Gaussiano para saber si son soluciones a una ecuación diferencial no homogénea. Así que comencemos. Primeramente vamos a hablar de cómo identificar una ecuación homogénea o no homogénea. Primeramente aquí ya las ecuaciones ya son de enésimo orden. Nos dan una ecuación, ya puede ser de segundo grado, tercer grado y así sucesivamente de segundo orden. Entonces, por ejemplo, esta ecuación diferencial es de enésimo orden y esta primera que nos aparece aquí está igualada a cero. Cuando la ecuación está igualada a cero, nosotros la llamamos que es una ecuación homogénea. Ya cuando la ecuación está igualada a una función, nosotros la llamamos la ecuación no homogénea. Los coeficientes pueden ser constantes o pueden ser otro valor. Ahora, ¿cómo resolvemos este tipo de ecuaciones? Bueno, eso va a depender mucho del método que estemos aplicando, pero por ejemplo las ecuaciones homogéneas son bien prácticas resolverlas, que son las que están igualadas a cero, pero las no homogéneas, que aquí tengo una ecuación, si ustedes se fijan, tengo esta ecuación que está igualada a una e a la x, que sería mi g de x. Entonces esta ecuación obviamente es no homogénea. Para poder resolverla por algún método, puede ser método de superposición, entonces primero lo que voy a hacer es agarrar la ecuación homogénea asociada. Cuando nos mencionan qué es la ecuación homogénea asociada, nos están hablando de la misma ecuación, pero igualada a cero. O sea que ustedes vamos a resolver la ecuación primeramente homogénea y luego ya el método nos va a indicar cómo resolver esta parte del g de x. Vamos a hablar sobre el principio de superposición de las ecuaciones homogéneas, que esta parte nos indica que tenemos k soluciones de una ecuación homogénea de enésimo orden, no importa si es de segundo, tercero o cuarto orden, en un intervalo. Entonces dice que si combinamos y creamos una combinación lineal de todas esas soluciones, esa combinación lineal también va a ser una solución de nuestro intervalo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una ecuación y1, le voy a decir y1 igual a x, y tengo otra solución que sea logaritmo de x. Tengo estas dos soluciones que van a ser soluciones de una ecuación diferencial cualquiera. Supongamos que es solución de esta ecuación diferencial. Aquí tengo la ecuación diferencial y indicamos que estas dos son soluciones, que es y1 y y2. Entonces yo puedo crear una combinación lineal de estas dos ecuaciones y yo puedo decir, bueno, y, que va a ser mi solución final, va a ser la combinación de una constante 1 por y1 más una constante 2 por y2. ¿Qué serían estos valores? Exactamente están aquí. Y1 vale x y y2 vale logaritmo de x. Entonces ponemos c1 por x más c2 por logaritmo de x. Entonces esta combinación lineal también tendría que ser solución a esta ecuación diferencial, aparte que individualmente ellas dos también serían solución a la ecuación diferencial. Ahora vamos a hablar de dependencia e independencia lineal. Se dice que un conjunto de funciones, una cantidad f sub n de funciones, es linealmente dependiente si existen constantes que no todas sean cero. Pueden algunas ser cero, pero no todas. Tales que la combinación, esta combinación lineal de constante por funciones, sea igual a cero para toda x en ese mismo intervalo. Es decir, si tengo varias funciones y al hacer la combinación me da igual a cero, es linealmente dependiente. O, dicho de otra forma, si puedo escribir una de esas funciones en términos de las otras. Entonces ahí nosotros podemos decir que están dependiendo. ¿Sí? La palabra dependencia ya hemos visto en otros videos a qué se refiere.
Entonces, si en un dado caso no llega a ocurrir eso, automáticamente nosotros decimos que es linealmente independiente. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo sería aplicar esta definición. Entonces supongamos que tenemos varias funciones. f1 de x, lo voy a copiar aquí, f2 de x, f3 de x, f4 de x. Vamos a escribir cuatro funciones. Aquí. Entonces, aquí son las raíz de x y raíz de x. Entonces, si yo quisiera saber si esto lo puedo escribir como de una función dependiente, entonces cualquiera de estas funciones logre yo escribirlas de una forma, de una combinación que dependa de las otras, entonces obviamente podríamos decir que es independiente. Podemos observar que f2 de x yo la puedo escribir de la siguiente manera. Voy a escribirla como una combinación lineal de cada una de las funciones. Entonces voy a decir que C1 por F1 más C2 por F2, F3 más C3, una constante 3 por F4. Entonces, como dice la definición, no todas las constantes pueden ser cero, ¿sí? Entonces vamos a decir que constante 1 va a ser igual a 1 y la voy a multiplicar por la función 1 que es raíz de x más 5 más la constante 2 que en este caso podría ser 5 multiplicada por la función x menos 1. Y podemos agregar un 0 porque pueden haber constantes 0, pero con tal que no todas sean 0 por x. Entonces aquí me faltó la raíz. Entonces notemos que al multiplicar el 1 por todo esto va a quedar el mismo término. Y aquí al multiplicar 5 por x me va a quedar 5x y 5 por 1 negativo 5. Entonces vamos a notar que al final esto me queda raíz de x más 5 más 5x menos 5 más 0. Se cancela 5 con 5 y solo me queda raíz de x más 5x, que es la función f2. O sea que la función f2 la puedo escribir como una combinación lineal de las otras funciones. Entonces podemos decir que son linealmente dependientes esas funciones. Así podemos demostrar si son dependientes o independientes. Por último, vamos a hablar del Gaussiano, que esta definición nos ayuda mucho en la parte de lo que acabamos de hablar de las soluciones, si forman soluciones linealmente independientes o dependientes. Entonces, en este caso, el Gaussiano nos va a dar si realmente están formando ese conjunto fundamental de soluciones linealmente independientes. Entonces dice que suponga cada una de las funciones ya sabemos que pueden haber n funciones, eh, tiene al menos n-1 derivadas, o sea que nos vamos a buscar el orden y le vamos a restar 1, entonces esa cantidad va a ser las derivadas que vamos a tener dentro de nuestra Gaussiano. Entonces el determinante lo vamos a escribir de esta manera, vamos a escribir primero las funciones y abajo la cantidad de derivadas. La cantidad de veces que vamos a derivar nuestras funciones van a depender del orden de nuestra ecuación diferencial. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá y vamos a decir lo siguiente. La ecuación diferencial sería homogénea. Si notamos es de segundo orden, entonces como es de segundo orden decimos 2 menos 1 es igual a 1. Entonces vamos a tener las primeras derivadas. Entonces lo escribimos de esta manera. Una W y vamos a poner cuáles son las soluciones que nos está dando el ejercicio. Bueno, el ejercicio nos da dos soluciones. Nos dice que la primera solución, y1, es la siguiente función. E a la 3x. Y la segunda función
Esta sería f1. Ahora la segunda función sería e a la negativo 3x. Entonces, nos indica que las dos funciones son soluciones a esta ecuación diferencial. Podemos ver a simple vista que son linealmente independientes, que no podría escribir una en términos de la otra, ¿sí? Entonces, pero para comprobar eso vamos a utilizar el determinante, entonces vamos a escribir lo siguiente. Ya que tenemos las soluciones, entonces vamos a comprobar con nuestra matriz para sacar el determinante, colocamos aquí nuestras funciones, e a la 3x y a la menos 3x. Y ahora vamos a escribir nuestro determinante. Primero lo que vamos a hacer es escribir las funciones, que en este caso son e a la menos 3x. Entonces colocamos aquí. Y como el orden de esta ecuación diferencial es 2, pero ya dijimos que 2 menos 1 es 1, entonces vamos a derivarlo una vez. Y decimos la derivada de e a la 3x, pues lo voy a colocar acá, sus derivadas, 3 e a la 3x. Y la derivada de este sería menos 3 e a la menos 3x. Una vez que ya tengo creado el determinante, pues voy a multiplicar. En este caso voy a sacar el determinante como lo conocemos en álgebra. Y decimos e a la 3x por negativo 3 e a la menos 3x. Al final eso nos queda menos 3 e elevado a 3x menos 3x, pues quedaría 0. Menos de la fórmula del determinante, lo mismo acá, 3 por e a la 3x por e a la menos 3x, me vuelve a quedar 3e a la 0. E a la 0 es 1, por lo tanto, estos valores se hacen 1. Solo me queda menos 3 y menos 3. Entonces tengo menos 6. Si este valor es diferente de 0, como está ocurriendo acá, entonces nosotros podemos concluir que estas soluciones son soluciones independientes, ¿sí? Entonces podemos escribir que la solución de esta ecuación diferencial, una combinación lineal que nosotros nos aseguramos que son linealmente independientes. Entonces decimos C1 E más C2 X. Vamos a copiarlo. 3X y menos 3X. Entonces aquí estaría la solución linealmente independiente o el conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación diferencial. Si te gustó el video, dale like y déjame tu opinión en la barra de comentarios y no olvides suscribirte.